Diputada, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Gracias, Gabriela. Buenas noches, un placer y buenas noches a toda tu audiencia. Diputada, comenzamos hablando acerca del 21 de febrero. De hecho, hoy el presidente Morales decía lo siguiente: más allá de todo, lo que se ha buscado es una concentración, una expresión de los sectores en el marco del respeto. Es lo que se quería durante todos los días previos. Sin embargo, se tuvo otro tinte acá. Sin embargo, se ha referido también a hablar de la democracia, a defender la misma, cuando hace un año se la había cambiado, se la había agredido. Así es. La movilización de la que hemos sido parte ayer en Miraflores ha sido una movilización en defensa de la democracia, pero no de una democracia sin forma, no de una democracia vacía, sino de una democracia popular, participativa, intercultural, que tiene como principal ingrediente la verdad. En democracia, cuando hay mentiras, realmente estamos solamente en una pose, ¿no? La verdad debe ser resguardada por todos quienes somos parte del debate del sentido común, por los políticos, por los medios de comunicación, por los agentes culturales que están todo el tiempo desarrollando opiniones, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, el 21 de febrero de 2016, hace un año, la democracia ha sido herida porque todos los bolivianos hemos sido víctimas, en algún momento, algunos en mayor grado que otros, de una mentira, de una gran mentira, de una tramoya que se ha articulado para dañar la imagen del presidente Evo, un hombre que hace 11 años trabaja por este país desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, un hombre que ha logrado articular regiones, un hombre que ha logrado generar un proyecto de país y una agenda, por primera vez una agenda a largo plazo, que es la Agenda 2025. Cuando no tiene la oposición la posibilidad de ponerse al frente en ese mismo sentido, con proyecto, con ideología, con la concentración del poder popular de la gente, tiene que, lamentablemente, el 2016 ir a la mentira y hacerle un daño a la democracia que va a costar restituir. Porque es importante decir, Gabriela, que en nuestra cultura política nunca antes se había visto un escenario de farandulización de la política como el que se vio el 2016. Nunca antes se había visto que el debate político haya caído tan bajo. Por lo tanto, ayer, 21 de febrero, a un año del referéndum de 2016, se han hecho actos de desagravio en los 9 departamentos del país, en muchas ciudades principales y muchas ciudades intermedias. Pero en el caso de La Paz, yo como diputada por La Paz tengo que decirlo, nos hemos juntado para festejar el triunfo del sí en La Paz, porque mientras la oposición y la derecha nos intenta hacer creer que Bolivia dijo no, hay que hacerles recuerdo que acá en la sede de gobierno, en la ciudad más importante del país, ganó el sí. La Paz dijo sí, y lo dijo rotundamente, ¿no? Dentro de una evaluación, y por lo menos como uno va viendo ya las repercusiones, y abríamos portadas de periódicos esta mañana y se veían todas las fotografías, las imágenes de concentraciones y todo aquello. Dentro de ello, el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, la CONALCAM, por un lado, quedó convocando a hablar de esa proyección de defensa de la democracia, de la proyección de la Agenda 2025 y de esto que se ha ido marcando como meta, como rumbo. Al otro lado, se ha hablado de un fortalecimiento de la oposición. ¿Se genera ese espacio? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Digo, ¿por qué? Porque existen concentraciones en uno u otro lado con mayor, menor cantidad. Bueno, más allá de eso tienen el espacio para poder expresarse. Pero hablemos de proyección y de fortalecimiento. Qué interesante lo que dices, Gabriela. Yo decía los días previos a la movilización ante la prensa, en redes sociales, que el hecho de que se estén convocando movilizaciones en defensa de una u otra postura política es una evidencia de que la democracia en Bolivia, al contrario de lo que dice la derecha, al contrario de lo que dice la oposición, está sana. Acá en Bolivia nadie puede hablar de dictadura, nadie puede hablar de autoritarismo. Y la muestra más clara es que el 21 en la noche, la derecha y los opositores se han juntado, han hecho una concentración en las calles, han hecho discursos
que desde mi punto de vista algunos hasta son sediciosos, sin embargo, están desarrollando su opinión y su libre pensamiento y lo que se quiera llamar. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que cuando nosotros, quienes venimos de otro tipo de pensamiento que tiene que ver más con el pueblo, con los jóvenes, con las mujeres, en nuestro intento de una movilización pacífica y de festejo, porque La Paz dijo sí, hemos sido agredidos. Se ha intentado sabotear nuestra movilización con acciones violentas y a eso nuestra respuesta ha sido, en primer lugar, una respuesta de paz, pero en segundo lugar, y mucho más importante, un gesto de hermandad, ¿no? Ayer en la movilización se ha visto a gente de las 20 provincias presentes, se ha visto a gente de las juntas vecinales, a padres de familia, a jóvenes, a estudiantes, a muchos sectores de la sociedad defendiendo la verdad, ¿no? Y eso por un lado. Ahora por el otro, tú hablabas de la proyección que habría mostrado la oposición y la derecha el día de ayer. Y creo que eso es muy importante hablar de eso, porque a partir de este análisis, lamentablemente para ellos, se cae esa teoría de la movilización ciudadana, entre comillas. Resulta que aquellas personas que realmente no están vinculadas a un partido político y que fueron porque le estaban siguiendo el pulso, digamos, al discurso de los medios de comunicación hegemónicos, fueron utilizados evidentemente, porque resulta que a San Francisco anoche llegó Samuel Doria Medina con todos sus diputados, entre ellos el señor Amílcar Barral, que está acusado de quitarle la plata a los trabajadores en la Asamblea Legislativa por vendepegas, básicamente. Estuvo acompañado de otros señores que no tienen básicamente un currículum muy limpio. A la vez, tenemos entendido que funcionarios de la Alcaldía de La Paz fueron obligados por las altas dirigencias de Solvó a asistir, y eso se evidenció cuando en las caminatas que llegaban a San Francisco la gente marchaba con una chaquetita roja, pero con un escudo bordado de Solvó, identificando claramente que pertenecen a un partido político. Entonces, claramente son ellos mismos los que han evidenciado que la movilización de San Francisco de la derecha no era una movilización ciudadana y que una vez más utilizaron a la sociedad civil, a los ciudadanos, para sus fines político-partidarios que no pueden alcanzarlos por la vía democrática. ¿Por qué Samuel Doria Medina no puede ganar en cancha? ¿Por qué no va a las elecciones y gana? ¿Por qué tiene que siempre ir con la mentira, siempre con las tramoyas, siempre utilizando a la gente? Fue con una pregunta que hacía la pasada jornada Sandra, a nuestros invitados, estaba con nosotros también el señor Adolfo Mendoza, decía, a partir de lo que mencionas, Valeria, en su momento, con la información o no, en el escenario que se tenía en el referéndum del 2016, los que votaron por la opción no, no significa que hayan sido identificados o se hayan visto como una oposición, un sector opositor, o por todo lo que se ha manifestado. Eso, o sea, no está implícito en ello. Puede haber mucho de lo que se ha ido manejando del sector de indecisos o cómo se vaya preguntando, pero esto iba tras una pregunta, o sea, nos estamos saliendo del tema si hablamos del referendo, si hablamos de la mentira y de todo lo que se ha visto, pero iba tras una pregunta, tras una consulta de decir si queremos que se reelija o no. Esa era la consulta, que siga, que tenga una posibilidad de volverse a presentar para un proceso eleccionario, y ahí se vinieron un sinfín de elementos que han incidido también en un sector de la población. Ha transcurrido un año. ¿Cuál es la lectura tras ese incidente? Ya lo dijo el vicepresidente en algún medio de comunicación. Efectivamente, el convocar a un referéndum el 2016, empezar a convocarlo el 2015, no fue un excelente cálculo político. Nosotros el 2014 salimos a la gente a pedirle el voto y ganamos, pero de manera aplastante. La derecha, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, no tenían ni una sola opción de estar
por lo menos cerca a lo que nosotros planteábamos, porque nosotros tenemos proyecto generacional, nosotros tenemos proyecto de género, nosotros tenemos proyecto en general. Entonces, efectivamente, fue una decisión acelerada. El 2015, la convocatoria al referéndum fue una decisión acelerada. Sin embargo, hay una cosa bien importante que hay que decir. El voto, como tú lo dijiste, en el referéndum por el no corresponde a la gente que está, digámoslo en términos sencillos, en desacuerdo con el proceso de cambio. Han salido muchas encuestas hechas profesionalmente con un nivel técnico importante, donde se evidenciaba que mucha gente estaba de acuerdo con las medidas del proceso de cambio y de hecho se sentía beneficiado. Estamos hablando de gente, por ejemplo, de las ciudades, solo por dar un ejemplo, que se sentía beneficiado porque pudo acceder a un crédito para su vivienda, porque pudo acceder a un crédito para su auto, porque en general tiene un nivel de consumo y de vida mucho más alto que el que tuvo la generación precedente, el nivel de vida que hubo en el neoliberalismo, pero que simplemente no estaba de acuerdo, y aquí hay una sumatoria que hay que tomar en cuenta, no estaba de acuerdo con que se pida una oportunidad más, digamos, en un tiempo tan breve luego de las elecciones de 2014, más una tramoya que se construyó desde los partidos de la derecha, específicamente desde el señor Samuel Doria Medina, que es dueño de Unidad Nacional, y que fue orquestado por medios de comunicación hegemónicos, que hasta el día de hoy, en la mañana, si uno hizo monitoreo, si uno estuvo en su casa escuchando Radio X o Radio Y, o si uno estuvo viendo Noticiero X o Noticiero Y, o si uno vio cómo periódicos sacaron fotos falsas diciendo que eran fotos del día de ayer y realmente no correspondían al día de ayer, se da cuenta que hay una infraestructura que se está construyendo mediática para golpear al proceso de cambio. Entonces son dos cosas que se han sumado para que efectivamente el 2016 el no tenga una victoria pírrica. ¿Y por qué pírrica? Porque son aproximadamente 60.000 votos de diferencia entre una opción y otra. Y para nosotros esa diferencia responde directamente al engaño y al daño que le han hecho a la democracia mintiendo. Muy bien, vamos a trasladar las preguntas también hasta Santa Cruz y Cochabamba. Comenzamos con Santa Cruz. Estamos junto a Sandra Elías. Sandra, con la diputada Valeria Silva en los estudios. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela, perdón. Diputada, muy buenas noches. Y bueno, estamos escuchando todo lo que habla acerca de este tema. Y lo que preocupa, por ejemplo, me gustaría que usted nos diga, o que le hable tal vez a la población, no sé, ¿cómo deberían ser estos próximos 2 años? Es decir, luego de lo que ha sucedido lamentablemente en algunas partes, sobre todo se ha notado mucho más esta polarización y pareciera haber dentro de la población una especie de malestar, una especie de molestia o incluso de pelea, como que pareciera que se está luchando o peleando por algo que en realidad en este momento no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debería ser el sentir o el pensar de la población en este tiempo para que el país continúe adelante como tiene que ser, sin pensar en esto precisamente, en esta pelea o de quién está ganando o de quién o quién lo está haciendo mejor, no sé? Es clave lo que tú dices y yo quiero recordarles a todos los que nos están viendo que fue el propio presidente Evo que en una de las primeras declaraciones del año que hizo ante los colegas suyos en Palacio de Gobierno, él cuando le preguntaron respecto a las futuras elecciones nacionales, etcétera, etcétera, él respondió y fue muy claro, dijo: esas cosas las vamos a hablar cuando las tengamos que hablar, será el 2018, será el 2019. Ahora permítanme trabajar, permítanme continuar con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Agenda 2025. Y ya yo en ese mismo sentido vine diciendo hace algunas semanas atrás que aquí hay que tener mucho cuidado porque hay algunos medios de comunicación hegemónicos que nos están tendiendo una trampa y eso la población se da cuenta. No hay quien en este país, y me incluyo, esté disfrutando de toda esta tramoya que se refresca, que presenta un nuevo capítulo. Estamos cansados todas y todos de entrar en un debate electoral cuando no corresponde.
Esta gestión de gobierno no ha llegado ni al 50% de su desarrollo todavía. Estamos recién ingresando al tercer año de gestión. Recordemos que tenemos 5 años de gestión y es absolutamente absurdo que estos medios de comunicación, algunos medios de comunicación hegemónicos, nos quieran arrinconar otra vez a hablar del mismo tema. Bolivia está atravesando por un momento bastante interesante de su historia respecto a inversión pública, respecto a avances cuantitativos y epistemológicos en educación, en salud. Tenemos muchos pendientes en lo que respecta, por ejemplo, a la violencia de género. Tenemos muchas cosas de qué hablar en este país para construirlo cada día y para hacerlo cada día más fuerte, como para estar perdiendo el tiempo en un debate que a esta altura del partido es insulso. No queremos electoralizar el 2017 y no queremos que cuando la gente se da un tiempito en sus casas para vernos en una entrevista, en una declaración, sea para hablar otra vez de candidaturas, sea para hablar otra vez de elecciones. Queremos que la gente, cuando nos vea trabajando por las preocupaciones, nos vea cumpliendo la agenda, ¿no? Muy bien, diputada, vamos a trasladar la pregunta también hasta Cochabamba. Nos está acompañando Inés Santezana en los estudios. Es también importante conocer las preguntas. Inés, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Buenas noches, diputada. Bueno, volviendo un poquito a las movilizaciones que se realizaron el 21 de febrero, tanto de oficialismo, de los movimientos sociales como de la oposición, en Cochabamba el principal impulsor de la movilización, especialmente por el no, fue el Comité Cívico a la cabeza de Juan Flores, una institución que se supone debería ser apolítica. ¿Qué opinión le amerita que este tipo de instituciones impulsen este tipo de manifestaciones por el no? Bueno, que no solo se vio en Cochabamba, también en otros lugares del país. A ver, 3 cositas respecto a Cochabamba. La primera es que el Comité Cívico en Cochabamba en este momento está atravesando una inestabilidad bastante grande porque efectivamente los sectores populares que lo componen no están de acuerdo con el rol político que quiere que juegue el Comité Cívico, esta dirigencia que está aliada efectivamente a la derecha. Eso por un lado. Por el otro lado, el Comité Cívico ha sido uno de los promotores de la movilización en Cochabamba. El otro gran promotor de la movilización en Cochabamba ha sido el señor Leyes, el alcalde. Y tenemos información, eso nos ha llegado hoy, que también los funcionarios de la alcaldía de Cochabamba, de la ciudad principal, han sido obligados a participar de esta movilización. Sin embargo, y esta es la tercera cosa que quiero decir al respecto, en Cochabamba ha sido rotunda la movilización en favor del sí. Ya lo dijo en días anteriores el gobernador Canelas. En Cochabamba también ganó el sí. Cochabamba dijo sí. O sea, que los opositores y la derecha quieran decir que Bolivia dijo no en Cochabamba es tan absurdo como que lo quieran decir acá en La Paz. En ambos departamentos ganó el sí. Y de ahí que la movilización en Cochabamba haya sido tan exitosa, porque la gente quiere que se proteja su voto y que se respete su opinión y que, repito, la democracia siga teniendo como ingrediente principal la verdad. Diputada, gracias por habernos acompañado y bueno, le vamos a invitar también en otra oportunidad para que se junte a nosotros. Muchísimas gracias, Gabriela. Que sea un momento en el que de aquí para adelante todos cuidemos nuestra democracia, lo hagamos en paz, terminemos las confrontaciones porque no son necesarias y revitalicemos el debate político. Necesitamos volver a hablar de cosas importantes. Muy bien, nos ha acompañado la diputada Valeria Silva en los estudios.